Palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4, 6 al 7. Esto dice el Señor: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu para que muestre a las naciones cómo hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles, no apagará la mecha que arde débilmente. Y sin ser débil él mismo, ni doblarse, no quebrará la caña ya doblada, probará que sí hago justicia. La implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad. Yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo, luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 29. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. El Dios de la gloria hace oír su trueno, en su templo un grito unánime. ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. En el Jordán se oyó tu voz, oh Padre. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38. En la casa del centurión Cornelio tomó Pedro la palabra y dijo: Ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que lo temen y practican la justicia de cualquier nación que sean. Ustedes ya conocen el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándoles la noticia de la paz que traería Jesucristo, como Señor de todos los pueblos. Ya conocen ese acontecimiento que trascendió a todo el territorio judío y que había tenido su comienzo en Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo de poder. Así pasó él haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. En aquel tiempo, proclamaba Juan: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fiesta que hoy celebramos del bautismo de nuestro Señor, finalizamos este bellísimo tiempo de la Navidad y nos adentramos en el llamado tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia. ¿Pero qué significa el bautismo de nuestro Señor? De alguna manera, Él anticipa, Él prefigura, Él anuncia en su bautismo lo que es el bautismo nuestro, el bautismo cristiano. Podemos decir, a partir de la etimología de la palabra, que bautizarse es un baño de inmersión, es sumergirnos en la vida divina, es dejarnos inundar de la vida de Dios
A la manera que una sencilla esponja, al ser introducida en un balde con agua, es inundada de agua por todos sus poros, por todo su espacio físico. De los 7 sacramentos que contempla la Iglesia Católica, indiscutiblemente, la puerta de entrada a la vida en Dios y el más importante de todos los sacramentos es el sacramento del bautismo. Podríamos argumentar 3 elementos esenciales. El primero, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Las abuelas decían con alguna frecuencia cuando un niño, pasado algunos días, no era bautizado: bautice ese niño que parece un animalito. No se trata propiamente de que seamos animalitos, solo somos criaturas de Dios sin el bautismo, pero a partir de esta realidad espiritual superior, reconocemos y descubrimos la grandeza, la dignidad de nuestra vida, hijos del Todopoderoso, hijos del Dios trascendente, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hijos del que gobierna todo en esta tierra. Es una adopción filial en el orden espiritual. Somos hijos adoptivos de Dios. Es una filiación que nunca nadie podrá borrar de nuestra vida. De hecho, la gran dignidad del ser humano no le viene solamente por su condición de hombre. En fe, decimos que la gran dignidad del ser humano le viene por su condición de hijo del Rey, de hijo del Todopoderoso, de hijo de Dios. Esto es un giro revolucionario, es una transformación en la mentalidad de nuestra vida. Somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Esto implica consecuencias tan importantes como el respeto por nuestro cuerpo, la autovaloración, autoestima profunda por nuestra vida, el no andar mendigando amores humanos cuando tenemos el amor de Dios en su totalidad, en su plenitud. Es que, como dice bellamente la canción El Camino de la Vida, ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Ellos son la prolongación de la existencia. Y de alguna manera pudiéramos decir nosotros claramente que somos la prolongación de la existencia de Dios. Es la vida divina en cada uno de sus millones de hombres y mujeres bautizados que tienen esa dignidad tan alta, hijos de Dios. Pero pudiéramos hablar de un segundo elemento configurador de la vida de gracia, de la vida en Dios, de ese misterio cristiano que nos introduce en la vida divina. Se borra el pecado original. Esta expresión acuñada hacia el siglo IV por San Agustín nos habla de esa realidad, misterio de iniquidad del que hablaba Juan Pablo II, que acompaña la vida del hombre y que se transmite atávicamente de generación en generación. La desobediencia que Eva, la primera mujer, trajo al mundo y con ella el pecado, no fue devuelta en la obediencia, en la gracia de María, nos dirán los padres de la Iglesia. La desobediencia del primer hombre, el primer Adán, que comió del fruto prohibido por soberbia, por querer ser como Dios, dejándose tentar por el maligno, la gracia nos ha sido devuelta en el nuevo hombre, en el nuevo Adán, que es Jesucristo. Se borra pues ese pecado de origen, se borra pues esa realidad, misterio de iniquidad, se lava, se purifica, se limpia esa realidad de oscuridad, de cerrazón, de ceguera, de esclavitud que hay en el ser humano. Fuimos creados no para las cadenas, fuimos creados no como hombres esclavos, fuimos creados para la libertad. Y Cristo en el bautismo nos muestra que estamos llamados a morir al pecado con Él para resucitar a la vida en Dios. Morir al pecado nuestro. Jesús se entrega en la cruz, matando, haciéndose el muerte del pecado nuestro para resucitar a la vida definitiva, a la vida en Dios. ¡Qué misterio tan grande! La meta del hombre no es la esclavitud, no es la dependencia, no es el encadenamiento de su egoísmo, de su orgullo, de sus ambiciones, de sus miedos, de sus desesperanzas. La vida del hombre es la libertad, y para ser libres nos ha liberado Cristo
Y ese misterio inmenso del bautismo, ese sacramento que nos abre a una vida nueva, purificándonos del pecado de origen, es una maravilla, es una dádiva, es un regalo hermoso del buen Dios. Finalmente, en un tercer elemento pudiéramos hablar de una realidad que opera en el bautizado de manera maravillosa, fascinante y, si se quiere, misteriosa. Entramos en la llamada eclesia, iglesia. Somos vinculados al cuerpo místico de Cristo, del cual Él es su cabeza. Estamos llamados, convocados a la salvación, a participar del reino de Dios. Por el bautismo nosotros no solamente somos hijos de Dios, no solamente es perdonado nuestro pecado de origen, sino que además quedamos vinculados de manera espiritual, universal y con carácter al misterio de la Iglesia universal. No hablamos de una iglesia como muros materiales, hablamos de una iglesia como misterio de comunión, realidad maravillosa de los llamados a la salvación en el Señor. Recordando pues nosotros nuestro propio bautismo, hoy miramos el bautismo de Jesús, el bautismo donde el Espíritu Santo desciende sobre él, donde la teofanía, no puede ser más clara la manifestación de Dios. Este es mi Hijo muy amado, escúchenle. Este es mi Hijo muy amado, obedézcanle. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Es toda la manifestación del misterio divino y la alegría de nosotros saber que se abre el cielo también para nosotros y que la fuerza del Espíritu Santo también llega a cada uno de nosotros. El bautismo de Juan el Bautista fue de purificación, pero en Jesucristo y solamente desde Jesús, nuestro bautismo nos invita primero a la filiación divina, segundo a la purificación del pecado, tercero una renovación de nuestra vida perteneciendo a la Iglesia y aceptando a Dios verdaderamente en mi vida. De hoy en adelante, cuando tengas un bebecito por bautizar, no te quedes simplemente en la fotografía, en la pequeña fiesta infantil que van a realizar en el seno de la familia con ese bebecito, ese hijo, ese ahijado. Piensa, es un día muy grande. Con razón, los santos celebran con tanta fuerza el día de su bautismo, porque más importante que el día del alumbramiento, del parto por parte de la madre, el día en que se nace la vida biológica, es importante el día del bautismo, porque es el día en que se nace a la vida de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienza bien el año. 7 claves. Deja atrás el año viejo y comienza con esperanza y paz en el año 2021. En enero, volteamos la página del almanaque y esperamos con el año que llega un nuevo amanecer para nuestras vidas. Aprendamos de los acontecimientos y sucesos vividos y con renovado ánimo, reemprendamos el camino de nuestra existencia. Acompáñanos todos los martes y jueves de enero en vivo, a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook, con el Padre Carlos Yepes. Recuerda, Año Nuevo, Vida Nueva. Te esperamos.